En uno de los mejores capítulos, en la nueva temporada de la serie Ted Lasso, una comedia sobre el fútbol que ha tenido mucho éxito y que ha ganado varios premios, que se puede ver en Apple TV, el equipo, comandado por Ted Lasso, se desplaza a Ámsterdam para jugar ahí un partido amistoso contra el Ajax. Como llevan una racha lamentable, encadenando derrota tras derrota, y como ese partido amistoso también lo vuelven a perder y además por goleada, el bueno del entrenador Ted Lasso, acostumbrado a sorprender con su metodología poco convencional, decide dar al equipo la noche libre en la ciudad con el fin de desconectar, de cambiar la dinámica y de reagrupar filas. Es una noche sin toque de queda. Y claro, todo el equipo, por supuesto, se vuelve loco, como cuando Ancelotti dio el día libre hace poco al Real Madrid, salía un vídeo ahí en el vestuario volviéndose locos, pues parecido. Se vuelven locos ante el inesperado detalle de su entrenador y quedan directamente a las 5 en el lobby del hotel para organizarse y tratar de exprimir al máximo esas horas que tienen de libertad hasta el vuelo de vuelta a casa. Pero claro, una noche en Ámsterdam y sin horarios y sin toque de queda ofrece tal miríada de posibilidades que no terminan de decidirse. Unos quieren ir a una fiesta de música electrónica, otro a ver tulipanes, otro a un museo, otro quiere que se queden a ver juntos una película, otro quiere ir a cenar por ahí, otros quieren ir a lugares en Ámsterdam de cierta moralidad dudosa. Y al final, claro, entre una cosa y otra, todo el equipo se acaba quedando juntos en el hotel. Ted Lasso, por su parte, va a un restaurante temático americano en Ámsterdam, así algo bastante horterilla, y lo que tampoco parece a priori algo demasiado estimulante. Pero va solo por los recuerdos que le traen de su padre y de su vida en Kansas. Y hasta tiene un momento prustiano, mojando una patata frita en una salsa barbacoa especial. Cuando viajamos a veces nos ocurre esto más a menudo, tal vez, de lo que contamos. Que nos apetece probar tantas cosas distintas a la vez, ir a tantos sitios apetecibles, pero el tiempo es tan limitado que a veces hasta te llegas a quedar, como le pasa al equipo en el hotel, más tiempo de la cuenta, un poco bloqueado. Esa parálisis por análisis que dicen, ¿no? Y luego también hay otras veces, esas otras veces en las que tal vez, cuando estás fuera, solo quieres ir a un sitio que, por hortera, por quiche, o por lamentable que sea y que parezca, quieres ir porque en el fondo te hace sentir en casa. Sea lo que sea, por un motivo o por otro, uno va aprendiendo de estas cosas por el camino. Aprende de sus propios errores y de sus malas decisiones, de esos viajes que no acabaste de acertar. Y esa es la mejor manera para conocer, para saber llegar luego a esos mejores sitios, para saber qué puertas tocar, o cómo se tiene que pagar en tal sitio, o cómo hay que ir vestido a este otro. Y con suerte lo vas descubriendo manteniendo la dignidad. Y si no, si sigue uno cometiendo esos errores, bueno, siempre te va a quedar una historia bonita y divertida que contar en una mesa. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Para charlar sobre todo esto, de historias de viajes, de consejos, de trucos, de errores absurdos, he invitado a dos buenos amigos del podcast que saben mucho de esto, a Borja Matoses y a Guille Dávila, con los que nos vamos a tomar un chisporroteante, refrescante y primaveral Seagrams con tónica.
Guille Dávila y Matoses. ¿Cómo estáis? Muy bien, Javier. Encantados de volver aquí. Este es tu hotel ya, Matoses, y tú aquí te sientes como quieras. Yo tengo mi habitación, ya me conocen en recepción. Y la despensa también te conocen, también en la despensa. Y también, como no, Guille Dávila. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Pues yo, vamos, si Matoses aquí es un habitual, o sea, ¿qué seré yo? Soy parte del ecosistema ya del hotel, así que siempre agradecido y un placer. Pues os he llamado, quería grabar con vosotros un podcast sobre un tema que el otro día leí que me parecía muy interesante, de un periodista, escritor, que me gusta mucho, se llama David Coggins, que él hablaba en su newsletter sobre viajar y comer, ¿no? Y hablaba de lo que él ha ido aprendiendo cuando ha viajado y las cosas que le sirven de ayuda, de las cosas más específicas a las cosas más genéricas. Y yo, que vosotros dos sois de las personas que más viajan y que más comen por ahí, quería hablar de esto, ¿no? De cuáles son esas cosas que os habría gustado a lo mejor saber un poco antes cuando viajáis y que ahora aplicáis. Y que a la gente le estresa un poco a veces el tema de viajar, comer, reservar, mirar, cómo gestionarlo, hacer todo ese cúmulo de cosas. Y vosotros seguro que tenéis anécdotas, historias y buenos consejos y tips para mis oyentes. Sí, yo creo que, o sea, hay un punto aquí importante, que es que en concreto Japón creo que es el lugar al que vas con más desconocimiento y al que necesitas como más trucos o más tips para poder organizar tus comidas y tus cenas. Tema idioma, tema tantas cosas que ver, tantas propuestas, tantas ofertas. Entonces creo que el artículo es interesante leerlo porque te da mucho juego en cómo adaptarte a un lugar tan especial como Japón. A mí, por ejemplo, en el caso de Japón, siempre me he apoyado mucho en los recepcionistas de los hoteles. O sea, creo que al final organizarse un poco el booking de reservas a través de la recepción del hotel es una de las pistas quizás más obvia, pero que yo, por ejemplo, en otros países no lo hago, solo lo hago en Japón. O sea, es el lugar en el que te pueden recomendar cómo ir, en el que decirte si la barra de sushi que estás buscando, ellos pueden tener alguna fórmula para agilizarte la reserva. O sea, creo que justo allí da mucho juego esas pistas secretas o esos tips, ¿no? Sí, yo creo que los hoteles o sea, es verdad que también ha cambiado bastante. Porque ha habido bueno, yo creo también potenciado por el documental de Hiro, hubo Hiro mucho. Dreams of Sushi. Sí, espectacular ese documental. Maravilloso, es maravilloso. Más allá de lo gastronómico, ¿no? Yo creo que tiene muchas enseñanzas a nivel vital, cultural suyo. Sí. Y bueno, y entiendes mucho esa disciplina, ese honor, ¿no? De los. Pero al margen de eso, es verdad que atrajo a un volumen impresionante de turismo gastronómico a Japón, y es verdad que en los últimos años se han puesto bastante duros con el tema de las reservas en Japón. Sí. De hecho, antes con cierta facilidad, pues lo que dice Guille, tú el concierge del hotel, tú le decías a qué restaurantes querías ir y entonces contactaba, te daba hasta un planito donde estaba situado, porque claro, y he hablado de lo complejo que es el idioma, pero luego además están las localizaciones, porque muchas veces las barras, los restaurantes están en un cuarto piso, en un pasillo al final, entre dos callejones, que ni siquiera el taxista te sabe decir dónde está. Entonces tienes que ir ahí chapurreando, enseñando el plano tal. Entonces, el concierge tenía esa labor de explicarte un poco todos esos detalles, pero es verdad que últimamente, quizá porque se ha abierto mucho a un público, hay un problema grande con el tema de las fotos, de hacer fotos, y que al final la gente va haciendo fotos permanentemente y vídeos y tal, y eso les molesta muchísimo. Y luego está el tema de los horarios. Entonces, ya sea porque la persona se había perdido, porque llegar. Entonces, también están cortando o sea, de hecho, incluso lo que está pasando ahora mismo en Japón es que hay muchos restaurantes, sobre todo los mejores, que directamente a cualquier reserva que venga de hotel
ya están diciendo que no lo aceptan, que solamente quieren para el público local, ¿no? Para evitar todos estos... Bueno, que directamente no reservan. Giro yo creo que ya es casi como un club privado, Sí. o sea, que es con... Entonces, tienen bueno, que recomendar. En cualquier caso, siempre va a haber opciones y, desde luego, tip número 1 en Japón, hacerte muy amigo del concierge del hotel, ¿no? Incluso previamente a llegar, gestionar las reservas. En el momento que se hace la reserva en el hotel, e incluso, ojo, importante, yo creo que incluso reservar el hotel en función del concierge que tenga y de la capacidad que tenga. Sí, porque luego también había una web y había una app que era precisamente para conseguir reservas en restaurantes imposibles y no funcionó, pues por lo mismo, porque al final iba a público que no les interesaban los restaurantes, Claro. y demás. Es que también lo que decís, lo del tema de las fotos y que en algunos lugares, en algunos países, no están acostumbrados y les violentan muchísimo. No quieren convertir eso en un zoo, ¿no? Porque a veces es lo que te ocurre, que si vas a un sitio y ves una barra de sushi, que es un sitio como que tiene que transmitir un poco de paz, de serenidad, de tranquilidad al que está haciéndolo, si ve todo eso como la gente inclinada haciéndole fotos como si estuviera él en el foso de los leones, pues es incómodo. Sí. Es paradójico que sean ellos que están continuamente haciéndole fotos a todo y nos vemos por aquí por Europa y son los grandes fotografiadores, ¿no? Están todo el rato con el móvil, pero sí es cierto. Yo creo que también hay un tema pues de experiencial, ¿no? Que ellos también al final le están dedicando a 21 granos de arroz y un trozo de pescado un tiempo increíble. Entonces, de alguna forma, muéstrale un poco de respeto a un tema de temperatura, tómatelo en cuanto te lo ponga, porque esos 15 segundos de tu foto pueden perjudicar al sabor final del nigiri. Sí. Y Hay una serie, hay una escena en la serie Billion, no sé si la habéis visto, tiene mucha gracia, que uno de los más jefes, que es un tipo interesante, bastante tarado, pero que le echa la bronca a un finance bro de estos que están ahí como en una barra de sushi y que le dice, a ver, para empezar, no se hunde en soja, está hecho perfectamente para que en la proporción adecuada. Y luego le dice, y muestra un poco de respeto, que este hombre a lo mejor lleva 15 años intentando perfeccionar Claro. el tamago. Es que es exactamente eso. Hablábamos de Giro antes, y claro, para que alguien sea un maestro en el arte del sushi, pues igual ha estado 20 o 25 años solamente aprendiendo, de aprendiz. Entonces, claro, quizá para mí el segundo tip es, especialmente en Japón, en cualquier cultura, pero especialmente en Japón, esa parte de respeto. Si hay una ceremonia, yo creo que al final también nosotros tenemos que hacer por meternos en esa ceremonia, por entender la cultura, entender el respeto, entender todo lo que hay alrededor de algo que, bueno, nos puede parecer muy exótico, pero que sí que ellos desde luego lo valoran, y eso, el número de granos de arroz y ponerlos todo, incluso, ¿no? la misma dirección, es decir, que hay todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para mí desde luego el segundo es eso, mucha disciplina. Igual que ellos tienen disciplina, también el comensal necesita una disciplina, ¿no? En horarios, si te piden que no hagas fotos, no hagas fotos, los palillos... Ese tema de disciplina del cliente, hay un tip importante para Japón en concreto, que es que no está permitido que te eches perfume cuando vas a uno de estos restaurantes. Porque... Entonces, a mí me ocurrió además que yo... fuimos a Ryujin, que es de fine dining, es uno de los más importantes en Japón, 3 estrellas Michelin, está en 50 Best y demás, y yo me acuerdo que no lo leí en las condiciones, y cuando llegamos allí, pues típico, pues perfumados, tampoco una cosa... a peinado de raya y oliendo a nenuco. Exacto, pero bueno, un poco, ¿no? Cierta tal. Y veíamos que nos apartaron un poco del resto, y luego ya cuando nos hicimos amigos un poco del director y demás, nos lo comentó, ¿no? Es que no sé si leyeron las condiciones. Por oler bien, Sí. Bullying por es que, claro, pero es que puede intervenir en la experiencia, en los sabores, la mesa al lado no tiene por qué aguantar tu perfume, entonces para ellos ese tipo de detalles son importantísimos, es un tema tan personal como el perfume, pero bueno, es un otro tip importante, yo creo. Por ejemplo, es que me hace gracia que aquí tenemos a Matosis, que también él ha hecho muchas veces de consejero para gente que viene, ¿no? Tengo entendido, me dicen por ahí, que, por ejemplo, le has hecho ahora una especie de guía a Keira Knightley,
Que me ha dejado fascinado esto. Me he enterado ahora justo cuando has llegado. Sí, la verdad es que son cosas no sé, del destino. Es el concierge de los famosos. Es el concierge de los famosos. Sí. Esa figura. Sí, estaba yo viendo la película pues Piratas del Caribe con mis hijos y de repente digo, bueno, esta chica qué guapa es y tal. Y al cabo de 2 horas me llama un amigo, me dice, Dan de Novel Road, me dice, oye, que va Keira Knightley a Madrid, por favor, le tienes que hacer es súper aficionada a los grandes vinos y a los grandes restaurantes, pero sobre todo bistrós y tal. Me da así el briefing y oye, hacerle la ruta gastronómica a Keira Knightley por Madrid ¿no? Es algo que a todos nos hubiera gustado hacer. Hombre, en algún momento. Y me parece además que le da, o sea, que es interesante que tenga esa afición y que sepa a quién preguntar o cómo. Sí, y de alguna forma también se le da los tips, ¿no? O sea, porque al final yo le he dicho, oye, aquí tal, esto lo tienes que pedir de esta forma, tienes estos vinos mejor que estos, pues claro, son todos esos tips que yo creo que son clave, ¿no? A la hora de... De hecho, es curioso, o sea, yo creo que hay una parte, a mí me pasó en su día con Japón, pero me ha pasado en todos los viajes, sobre todo de lugares que desconozco, o sobre todo incluso por si hay novedades. Fíjate, yo creo que hay quizá un tip para mí importantísimo es dónde van los cocineros, ¿no? Entonces, incluso tú podrías perfectamente llegar a Nueva York, ¿no? A Chicago, sin una agenda. Es verdad que al final ya tenemos todo. Hablabais hace poco de lo que cuesta la improvisación. Pero de alguna forma es verdad que ya vamos con la agenda totalmente hecha cuando vamos a Chicago. Ya has consultado 40 guías con no sé cuántos, dónde va el último crítico. Como la hamburguesa de Oseval que tú me recomendaste. Maravillosa hamburguesa para mí, no hay una mejor. Pero imaginaos que sí que tiras de espontaneidad, un poco de espontaneidad y dices, oye, me voy a Chicago sin nada, voy solamente a un restaurante. Yo creo que podrías perfectamente hacer un viaje de 2 semanas yendo de restaurante en restaurante a través de las opiniones de los cocineros. Pero al final es verdad que aunque te digan, oye, Oseval es la mejor hamburguesa, pero puede ser que de repente haya cambiado de manos, claro. O sea, que todo esto y es verdad que los cocineros son una fuente inagotable, sobre todo los que tienen un criterio que tú vas viendo más o menos que tienen un criterio parecido al tuyo, ¿no? Entonces creo que es, o sea, y de hecho en algún viaje me ha pasado de decir, oye, tengo una agenda, pero de repente a través de, oye, pues estuve ayer en no sé dónde, y vas allí, y entonces como vas de... Esto me pasó en Bélgica, in the Wolf, yo lo conocí porque había estado en Pastorale, y al cocinero dije, oye, tengo mañana ¿dónde podría ir? Me dijo In the Wolf, que luego fue el restaurante que ha sido el cocinero súper revelación que todo el mundo quería ir y demás. Y yo tuve la oportunidad de ir al día siguiente. Por eso, si no lo hubiera descubierto, ¿no? Y yo de verdad creo que o sea, yo creo que sí que para mí sería un tip importantísimo, ¿no? Que el escuchar bien. Además te acotan bien el cocinero o el jefe de sala con el que tengas complicidad al final de la cena y demás. Hay un sitio para tomar vinos o incluso para comprar quesos es verdad que sí, son una fuente inagotable. Sí, yo he descubierto sitios así interesantes, de preguntar efectivamente, no soy mucho de dar la turra al cocinero después y tal, pero si tengo ocasión de hablar a alguien, quien sea además, de un bar pero que tiene cosas buenas y lo hace bien, sí que le pregunto, oye, ¿algún sitio por aquí o que conozcas o que te haya gustado últimamente? Y te dan pistas buenísimas. Es que es fundamental, yo creo, tener... Yo creo que esto es a veces que cuando viajas y quieres ir a un sitio ya te pones maps, pero antes preguntábamos a la gente de la calle y eso ya había un intercambio de información que podía ser interesante. Sí, y que lo mantiene más vivo además. Correcto, entonces pasa un poco lo mismo. Si tú vas totalmente con un plan definido, o sea, yo creo que sí que esa parte de improvisación es buena, es necesaria, ¿no? Me estaba acordando ahora que has dicho yo me acuerdo en un restaurante de Libraya, en el restaurante de Zwolle, que es 3 estrellas Michelin, maravilloso, tiene un pequeño hotel, y en el desayuno nos sirvieron un queso que era fascinante, ¿no? Un Gouda, pero un Gouda especial, y entonces le dije a la que se encargaba del desayuno, oye, ¿esto de dónde viene?
y me dio la dirección de la tienda de quesos, y la tienda de quesos hoy, pues igual 10 años después, sigo teniendo relación con el dueño de la tienda de quesos, que es la tienda de quesos más fascinante que yo he visto en mi vida. 800 tipos de queso, él es afinador, él produce, pero luego vende otros, y luego descubrí una cosa maravillosa, y es que este señor descubrió la cata de quesos con whiskies. Y entonces lo integra perfectamente los matices y los aromas de los quesos con diferentes tipos de whisky. Normalmente de destilerías muy pequeñas, con notas florales, botánicas, etcétera. Pero claro, eso me fascinó. Y todo fue pues por un queso y tengo relación con este señor. Además, ¿dónde la dices? En Holanda. En Holanda. En Holanda. Y de hecho, lo más curioso es que su queso favorito español, que evidentemente le pregunté, era el de Mahón Menorca. Y claro, entonces a partir de ahí pues establecí una relación que sigo teniendo, y de hecho mi idea era traérmelo algún día a España para hacer una cata de... Minuto 15 ya habéis hecho vuestra mención a Menorca, ¿eh? Sí. Ha batido su propio récord. Los embajadores de Menorca cada vez son más rápidos. Tenía que salir. Sí, pero no, y aparte de esto que decís es además es bonito porque es un poco investigar, ¿no? Y tirar del hilo y jugar un poco a ver a dónde te lleva, ¿no? Lo que dices, te lleva a un proveedor interesante, a una tienda de quesos, a un sitio. Es verdad. Y luego, o sea, yo creo que hay un tema también que es cuando yo, por ejemplo, cuando planifico mis viajes y mis visitas a restaurantes, cuáles son las pistas o en qué te basas para tus elecciones. Pero luego yo no sé si vosotros tenéis algo para que dentro del restaurante tengas la mejor experiencia posible. O sea, es decir, oye, yo no quiero estar en la peor mesa, que siempre hay una peor mesa, que se la dan al último de la lista, al menos conocido de la lista, que no tiene ninguna anotación de VIP ni nada que se le parezca. El pobre igual lo hizo hace 6 meses, pero como no tiene ni idea. Claro, al lado del baño, en la última fila, te pisan, te dan con la puerta de la cocina cada vez que abren. Eso también me pasó cuando acaba de... Empecé a trabajar, que fui con unos amigos y nos fuimos en Nueva York fuimos a Cipriani. Fuimos a Cipriani y nos dieron... entramos y gente guapísima, guapísimos ellos, guapísimas ellas, gente súper estilosa, y fuimos... veíamos cómo nos iban llevando al fondo. Seguís pasando. Seguimos pasando. Ya, otro restaurante. Todo empezaba a ser mucho más sombrío, gente mucho más fea. Era como atravesé un barrio peligroso y ya me dieron la mesa. Es así. Yo tengo alguna. Yo puedo confesar una cosa. Vamos a ver. Dale, venga. Puedo contarle. A ver, vamos a ver. La parte esta de tener una anotación al lado de algo para no estar en el cuarto sombrío. Joder. Yo desde luego lo he hecho. Llamar diciendo que celebraba mi cumpleaños o un aniversario y siendo mentira. Yo tengo un amigo... O sea, cuando ya no tienes una forma de llamar la atención, de decir, estoy aquí, tal, dices, mira, ya... Jugando a la baza de la carta... Aniversario. Yo tengo un amigo que lo hace siempre. Siempre dice que es su cumpleaños o el de su mujer. Entonces yo me lo imagino por el mundo entero. Con un gorro, un matasogras, ¿sabes? En Japón, en Nueva York, en Roma, ¿sabes? Podría hacer hasta un libro de cómo son las celebraciones de cumpleaños en diferentes lugares del mundo. Su mujer agobiada ya porque no puede más de soplar velas y de aguantar la sorpresa y las miradas de los demás. Sí. Pues sí, cumple 100 años al año, claro. Y encima, bueno, claro, debió empezar en Tony Romas, que te subían a la mesa y te cantaban cumpleaños feliz, hasta Cipriani. Y luego, mira, y yo creo que hay un tip fundamental en este sentido, y que incluso si no tienes anotación de VIP o lo que sea, o de aniversario, que fíjate, este tip me lo enseñó Ferran Adrià. Estuvo en Menorca unos días y entonces fuimos a comer a unos cuantos sitios y esto. Y entonces tuve la oportunidad de comer bastante con él. Y una cosa que lleva a rajatabla es reservar la primera mesa del turno. Es decir, si un restaurante abre a la 1, de 1 a 5, la mesa es la primera, la de la 1. Si el restaurante abre a las 7:30 a 10, va a reservar a las 7:30. Con lo cual eso es verdad, primero que te da tiempo a que te den una mesa mejor o que te cuiden mejor, pero desde luego una cosa que me dijo es, Borja,
tú cuando sales ¿qué estás mejor cuando estás en la oficina? ¿A las 10 de la mañana recién esto o a las 9 de la noche cuando sales? Pues esto es igual. Tú cuando llegas al restaurante, no tienen, o sea, la sala está vacía, no tienen estrés, en cocina están todos perfectamente, acaban de hacer el mise en place, están te van a hacer la comida perfectamente. En cambio, cuando llegue la melé, si llegas a las 2:30, tienes muchas más opciones de que la cosa salga mal, ¿no? Y luego, bueno, pues por supuesto, elegir una mejor mesa y tal. Y yo la verdad es que lo suelo llevar a cabo, ¿eh? Este tipo me parece algo verdaderamente interesante. Sí, además es verdad que cuando viajas tienes a veces un poco algo más de libertad de horarios o tienes a lo mejor, pues, te puedes distribuir a tu manera y tienes algo... Y encorsetarte en los horarios tradicionales de ir a las 2:30 porque hay más ambiente y porque tal, te puedes perder muchas cosas. Yo también hago un poco... yo se lo di a Ferran Adrià el tip. Lo de ir muy pronto a una hora que a lo mejor es algo raro para como solemos comer o cenar en España, ¿no? Pero comer a las 12:30 o a la 1, sí, me parece que puedes tener una experiencia estupenda, pasártelo fenomenal y además ves cómo se va llenando y me gusta eso en los restaurantes y en las discotecas cuando entrabas y no había casi nadie y luego poco a poco vas calentando y ya llega la gente. No te dabas ni cuenta, es como la teoría esa de la rana, ¿no? Que si le vas subiendo 1 grado de la temperatura, de repente la rana no se da ni cuenta, ¿no? Y hasta que explota, pues esto es igual. Y otra cosa que hago, sobre todo en grandes restaurantes quizás, es pido la carta de vinos, o sea, pido un correo o conexión directa con el sommelier y le pido la carta de vinos, le hago preguntas, le pregunto si está actualizada, veo si la añada que me apetece beberme o saber incluso que me puedo sofisticar a través de una pregunta en el vino. Creo que luego el sommelier, si recibe bien la información, entenderá que soy un cliente, que allí puedo hacer una gran experiencia y por tanto tener una mesa mejor, un trato mejor y todo mejor. O a lo mejor me pido un agua. Es que al final un agua. Pero... Vamos a descartar esta botella y vamos a coger agua. No, te pregunté porque por curiosidad, pero realmente... No, pero sí que es verdad que es algo... Pues evidentemente hay que currarse estas cosas. Hay que dedicarle tiempo a mandar el mail, a hacer una pregunta, a tal... Pero bueno, si vas a... Para mí otro tip es ese, precisamente. O sea, al margen de que quieras situarte para la reserva o lo que sea, es si eres aficionado a los vinos y vas a un restaurante con una larga carta de vinos, que te adelanten la carta de vinos, ¿no? O sea, y además te recreas antes del viaje y cuando llegas ahí haces la elección, pues eso. ¿No? Y que luego no hay nada peor que te dan una carta consistente o grande y no tienes tiempo a leértela para empezar, claro. Tienes que ir en diagonal y luego la mirada del sommelier ahí mientras tú estás decidiendo, es un momento un poco violento. Buscando por precio ya, porque dices, bueno, a ver, ya haciendo un filtro mental por el precio que te encaje, pues es un poco, pues si lo puedes hacer eso de antemano, eso que ganas, ¿no? Adelantar horarios, perdón, que antes se me olvidó decirlo, que es verdad que además te ayuda al día entero. O sea, si comes pronto, te permite llegar el primero a la coctelería, no hacer cola. O sea, por ejemplo, en Londres, que estuve hace relativamente poco, el Connaught, que para mí es la gran coctelería de Londres y quizá del mundo, con el mejor dry en el hotel, existe, en el Hotel Connaught. El Hotel Connaught, sí. Sí, está en Mayfair. Y el Connaught, ya hay cola, pues creo que ahora a las 4:30 y a las 6 es que es imposible tomarse un trago allí. Entonces, si has comido a las 12:30, estás en el Connaught a las 4:30, pues la vida te sonríe y tu día tu día solo va en esa línea, ¿no? Te vas saltando dificultades continuamente. Sí, y luego lo que decís de... A mí hay un tema ahí que es... también el David Coggins lo hablaba, lo de pues mirar antes la carta de vinos o preguntar o mirar el menú y tal. Y ahí yo, lo de mirar el menú me gusta hacerlo en el momento, la verdad. Porque quiero que me sorprenda o quiero el factor... No quiero ir sabiendo ya qué me espera el restaurante. Me gusta ir, ver la carta, descubrirla. A mí también, pero sí que hay una cosa que he aprendido con el tiempo que me ha frustrado mucho en alguna ocasión, que son los platos por encargo. Yo llegar y que haya un plato por encargo y no haberlo pedido,
me frustra muchísimo. Entonces sí que intento ver o llamar y decir, ¿hay algún plato que no esté en el menú, que se pida por encargo, que sea especial, que deba pedir? ¿Qué plato por encargo tú, por ejemplo? Pues por ejemplo, hace poco en París también en Guy Savoy el solomillo Wellington y el cochinillo son platos extra. Entonces yo creo que la experiencia sin esos dos platos no es mala, pero es descafeinada. Entonces, o por ejemplo en Ryujin, en este de Tokio, la anguila es por encargo. Y es increíble, es una secuencia de 3 pases con anguila que tú llegas allí, ves en la carta extra anguila, pídalo por encargo. Entonces, claro, yo me doy cabezazos contra la mesa si llego y no he tenido esa información. Además, que te da ese espíritu de buen cliente, te predispone como cliente, y yo creo que es el restaurante que suelen cuidar mucho estas cosas, los grandes restaurantes en sus briefings internos y tal. Oye, hay un tío aquí que ha preguntado por la carta de vinos, ha pedido el extra de anguila, ha pedido el no sé cuánto. Asumo que me cuidarán en una buena mesa y estarán pendientes de mí porque voy a ser un cliente al menos inquieto y que quiere ir con la experiencia a vivir la experiencia completa. Entonces yo también soy de factor sorpresa, pero muy pendiente de los extras o de no dejarme nada. Hay restaurantes donde todos los platos fuera de carta o los que se piden por antelación es donde está la verdad del restaurante. O sea, el Ritz de Londres, todo lo que está fuera de carta o lo que se pide con antelación es donde te lo pasas bomba, ¿no? Son todas las terminaciones a la rusa, a la francesa en sala, el pato, las aves, el Wellington, todas estas cosas que las hacen exprofeso. Y bueno, mira, me pasó una cosa curiosa, que es también un buen tip. En el Hotel Ritz fue muy curioso porque ahí sí que estaba de aniversario, era real. Pero de verdad, era. Entonces había pasado por Hedonism, que es una tienda, pues es quizá la tienda de vinos más maravillosa del mundo, es realmente fabulosa, sensacional. Todas las etiquetas soñadas, todas las botellas que persigues durante una vida, ¿no? Y entonces quería llevar una botella específica que quería comprar en la tienda y llevármela a la comida. Y entonces pregunté que si había corkage fee, si había descorche, y entonces me dijeron una cosa curiosa, que era la primera vez que me pasaba, luego ya sí me ha pasado más veces, pero la primera vez que me pasaba, y era que me cobraran el descorche dependiendo de la botella que llevara. Oh. Y que era un porcentaje del precio, claro, pero digo, sí. Pero el precio de la botella puede ser una botella que yo tengo que en su día me costó yo qué sé, claro, 10 euros y que ahora cuesta 1.000, y entonces ¿cómo observaremos? O sea, te tengo que enseñar lo que me ha costado en la tienda, o sea, y entonces era un 10%, y luego, pues eso, como la comanda fue muy amplia y hicimos un buen matoses, al final no sé si no me cobraron muy poco y tal, pero es curioso, ¿no? O sea que también es un buen tip el decir, oye, si quieres llevar una botella a un sitio, pregunta siempre el corkage fee, lo que cuesta el descorche, no es que tengas algún disgusto. Esto del descorche, vosotros que sabéis del tema desde dentro de las entrañas de los restaurantes, ¿la gente lo suele hacer? ¿Está bien visto, bien considerado? ¿O cuál es la situación de esto? Bueno, yo creo que ahí es un poco sentido común. O sea, en prácticamente todos los restaurantes te dejan hacerlo, pero tienes que hacerlo con botellas que no estén en la carta, tienen que ser botellas verdaderamente especiales. O sea, yo creo que ahí yo que lo hago muchísimo, aplico esa forma de pensar. No voy a un restaurante que se curra muchísimo la carta de vinos, que está en continuo cambio, que además es justa con los precios, ¿qué tal? Pues ahí intento no llevar vino. Aún así, si me apetece llevarme una botella especial porque es un día que quiero abrirme esa botella, pues también que no esté en la carta. ¿Lo preguntáis antes? Sí, yo lo pregunto siempre. El espíritu del descorche, como nace el espíritu del descorche, es que abras una botella más especial de lo que te puedas encontrar en el restaurante, no para abaratar tu comanda. Entonces, a partir de ahí, sentido común. Yo creo que esa es la única clave. A mí me pasó una cosa muy graciosa con un descorche. También lo mismo. Pero este caso fue en el Gramercy Tavern en Nueva York, y fui a una tienda, me acuerdo perfectamente que era un chapoutier del padre, un 61, y entonces, pues eso, compré la botella, me había informado en el Gramercy si
si aceptan descorche. Tiene una muy buena carta de vinos, por cierto, y por copas. Generosos, alucinante. Es una carta maravillosa para tomar por copas. A mí cuando iba mucho cuando viví en Estados Unidos, iba bastante al Gramercy y podías hacerte una... Además, eso también es un buen tip, ¿no? O sea, hacerte un menú, pedir la comanda, lo que quieras, y hacerte un menú por copas, ¿no? Que no tengas nadie que te lo haga por ti, y porque hay cartas como esta que tenía igual 80, 90 vinos por copas, y claro, y tú ibas jugando con cada una de las copas para cada uno de los platos, y estaba muy bien. Bueno, el caso es que me llevo la botella esta en cuestión. Esto sí que les costó más la broma. Me llevo la botella en cuestión y entonces, bueno, pues claro, yo había ya pedido algún vino antes. Este era como el vino final, con lo cual, bueno, pues ya digamos que había cierta alegría en el ambiente. Y entonces era cuando estaban apareciendo los primeros Durand. El Durand es un sacacorchos muy de insider, es para expertos, que de alguna forma es el sacacorchos infalible. Es el sacacorchos que abre todas las botellas por muy viejas que sean. Los corchos de las botellas, pues con el tiempo se van acartonando y se van humedeciendo, y eso es muy complicado sacarlos. Pues hablo de botellas de 30, 40, 50, 60 años. Y entonces el Durand tiene un sistema patentado por el señor Durand en Estados Unidos que es prácticamente infalible. Bueno, total, que estaba apareciendo el Durand, y yo vi al sommelier que tenía y esto era una botella que tenía en su día pues 50 años, y evidentemente el Durand le iba a venir muy bien. Y dije, mira, pues perfecto, si no le importa, lo voy a hacer yo. Total, que yo no había cogido un Durand en mi vida, pero me hacía ilusión y tal. Y entonces cojo el Durand, meto y el corcho se va para abajo y hace una fuente del vino. No. Sale como una fuente disparada de media botella de vino, y le cae a 3 mesas. No. Toda la pared del restaurante, 3 mesas. Bueno, yo de verdad no sabía dónde meterme. Y de repente aparecieron una brigada de 12 tíos a reducirte. A limpiar la pared. A todas las mesas les cambiaron los platos, todas las blusas de las señoras. Bueno, y entonces de repente fue maravilloso, que eso es muy Gramercy. A todos los clientes le pusieron una tarjetita de que la tintorería de las prendas corría por parte de la casa. No por parte del cliente, que me hubieran destrozado. Así que eso fue mi tip en este caso: es nunca cojas un Durand si no lo controlas, y paga la tintorería. Impresionante que el señor Durand, que haya patentado algo infalible, no contaba con matoses. Yo creo que lo habrán hecho como caso práctico de qué hizo este animal para lograr sacar el vino a propulsión. ¿Qué hizo el concierge de Keira Knightley? Sí. Bueno, maravilloso, me ha encantado la anécdota. Sí. Yo sí que intento, que no es fácil, porque cada vez hay más opinadores en redes sociales en cualquier parte del mundo, pero sí que intento buscar quiénes son los matoses locales o los opinadores de restaurantes en redes sociales locales. Voy contrastando, miro, pregunto, veo a qué sitios van, y eso me da cierta credibilidad, y a partir de ahí también cojo ideas, pero ideas de ya no solo de a qué restaurantes ir, sino si veo que uno de estos toma siempre un plato que luego no veo en la carta, o veo que está siempre en una mesa en la ventana, o lo que sea, pues pido ese tipo de detalles. O sea, yo creo que también hoy en día el donde fueres, haz lo que vieres, lo puedes aplicar incluso en la previa, a través de Instagram o de lo que sea. Entonces, pero yo creo que cada vez la criba es más complicada de hacerlo, por lo que dices, de que se mezcla. Sí, ese es el problema. Pero al final también es parte de eso, como decía lo de los quesos, o preguntar, al final a mí me gusta, me divierte esa especie de investigación, sí. ¿no? Y yo en ese aspecto sigo siendo bastante romántico, en cuanto a que yo piso Londres, y aunque tenga toda la agenda hecha, o Nueva York,
y lo primero que me compro es la Time Out. O sea, es como... Sí. O sea, yo necesito saber qué es lo inmediato, la parte de espontánea, ¿no? Es decir, qué es lo inmediato, dónde ha ido... O sea, me gusta tener, aunque luego no vaya a ir, pero me gusta tener esa información. Por supuesto, todo lo que dice Guille de estar, o sea, dónde van, tal. Ahora contaré, por cierto, una anécdota que me pasó hace unos días en París, pero yo creo eso, la Time Out, la guía del ocio, o sea, yo creo que eso siempre te da un plus de información, ¿no? Y luego hay una cosa que no quiero que se me olvide. Hay veces, y sobre todo, mira, ciudades como Nueva York, que a veces te sorprende que de repente dices, oye, no, quiero ir a no sé qué restaurante, que ahora mismo es lo que pega, tal, no sé cuántos, pero sé que va a ser imposible, ¿no? Y, oye, lo has intentado de todas formas, tal, y no esto. Yo hay un tip que de verdad que creo que es fundamental, y es al megasitio al que estás deseando ir y es imposible la entrada y no sé cuántos, llama media hora antes. Llama media hora antes de ese turno. Porque te sorprenderá la cantidad de puertas que se abren, y la cantidad de cancelaciones que hay, y la cantidad de casuísticas que hay, y la cantidad de veces que puedes llegar a esa mesa de ese restaurante imposible llamando media hora antes. Bueno, o acercándote. O sea, si pilla de paso, yo he llegado hasta ir a la puerta. Esto me pasó en Tickets en Barcelona. O sea, imposible llegar a la puerta. Es que al final los restaurantes, además con cierto volumen, tienen una agresividad de reservas y de turnos que de repente una mesa ha llegado prontísimo y se ha levantado. Oye, pues un 2, o evidentemente 8 personas, ¿no? Pero un 2, un 3, un tal... Puede que ocurra. Y que luego aparte en lo humano, de verdad, sigue siendo interesante. Sí. Si tú vas y te pasas por ahí, porque a lo mejor está cerca y te viene de camino y dices, bueno, voy a intentarlo. Y le caes bien a la persona que está ahí con el libro, que no sé qué, con las cosas, o ven que te apetece de verdad o que te interesa, y de repente se abren un montón de puertas. Efectivamente. Otra cosa es que estés como un loco asomado a la ventana 3 días y empieces a darle miedo al equipo, ¿no? Stalkeando desde con unos prismáticos. Volví a pasar por aquí. Pero, mira, con el periódico con los agujeros. La semana pasada me pasó justo estas dos casuísticas el mismo día. Uno, La Morasí, que es bueno, pues un restaurante 3 estrellas desde el año 86, que es verdaderamente... ¿Dónde dices? En París. En París. En la Plaza de Sbog, bueno, pues un restaurante legendario, que es... O sea, la reserva es con 6 meses de antelación, sobre todo porque entre el público asiático es como un lugar, un lugar a visitar y demás. Y pasó eso, que llamamos media hora antes y nos dieron la mesa, porque había habido una cancelación. Pero luego, mira, curioso, para que también o sea, que yo creo que también es importante que a pesar de todo esto, y relacionado con lo que decía Guille de cuando vas a un sitio investigar cuál es el sitio que toca, porque van los insiders y va la gente que sabe y tal, pues me pasó que para mí ese sitio era Table de Bruno Bourgeois, que es pues ahora mismo es como es la mesa más imposible de París, es como el lugar donde van todos los críticos, todos los aficionados. Como el de la película de The Menu, ¿no? Sí, tal cual. Y es un restaurante que, bueno, que la verdad es que es espectacular el setup que tiene con la cocina integrada en el comedor. Es una especie de entregresca, tasquita de enfrente, donde el cocinero además era un antiguo aficionado, bloguero, etcétera, y que decidió montar, y ahora tiene 2 estrellas Michelin. Bueno, pues yo había estado investigando y era el sitio al que todos no solamente los críticos, sino todos esos aficionados que están por debajo y que yo los tengo bastante controlados en Francia, iban. Y era como el sitio. O sea, todo el mundo salía maravillado. Bueno, pues fue una decepción ¿Sí? Tremenda. Tremenda. O sea, en cuanto a los platos, él es fantástico, el sitio es fantástico, pero los platos no hubo ni un solo plato que emocionara, ¿no? Y bueno, ojo, es que el tema de los insiders también, en el momento en el que está la ciudad y en el que estás tú en tu ciudad, no es quizá el mismo que en otro lugar, ¿no? O sea, seguramente para ellos sea el... Pero tú a París a lo mejor vas buscando otras cosas. Sí. Y ellos ahí, ¿no? Pues al final es lo que sigue siendo también un poco romántico del localismo.
Y tienes razón, porque de hecho un poco el código y la narrativa que tiene el restaurante quizás es muy español. O sea, que es como un concepto muy de cocina inmediata, incluso los ingredientes, había carabinero, había marisco de Galicia, había... y de hecho, entonces yo creo que quizá utilizando un código tan español es precisamente donde a mí se me perdió. Claro, tú querías la París más... Claro. Entonces, pero bueno, que yo creo que por muchos tips que demos y que por muchas veces que mires y creas que vas a ser el sitio, incluso... Pues gente como nosotros, que al final estás todo el día en la calle y esto, pues también puedes decepcionarte. O sea que no hay una regla maestra. Eso es lo divertido. De todas formas, yo sigo creyendo que lo más difícil, y eso no existe todavía una guía o una fórmula de información importante, es los sitios, o sea, los sitios de segunda línea para comer bien. Claro. No digo ya el Sacha, porque el Sacha en Madrid, pues prácticamente cualquier aficionado de fuera de España sabe que tiene que venir a Sacha y sabe incluso lo que tiene que pedir, pero ir a una ciudad y encontrarte el 3x4 o no, un poco estos neobistros que surgen ahora en Madrid, que se come genial, súper bien de precio y que te complementan muy bien. Un turista que venga a Madrid y quiere hacer el súper gastronómico, quiere hacer algo con ambiente y tal, te complementa genial tu agenda, y eso realmente es lo difícil de encontrar en París, en Londres, en Bélgica, en Nueva York o en cualquier sitio. Y creo que la única fórmula es precisamente a través de gente que escribe en redes sociales o crónicas en redes sociales o personas con las que tengas credibilidad. Y también yo creo que, no sé si os pasa a vosotros, que cada vez más lo que haces es a gente que sigues en España y ves que ha estado hace poco en el destino que tengas previsto, preguntarle, ¿no? Igual no todos sus sitios son a los que tú quieres ir, pero si ha visto algo que de verdad le haya parecido relevante o lo que sea, eso sí que te puedes permitir preguntar, y es un tip, yo creo que también es obvio, pero importante. Antes hablaba de las coctelerías. A mí me ha pasado últimamente, pues siempre me gusta ir antes de una cena, antes de una comida, pues como aperitivo, ¿no? La previa a una comida, pues ir a un bar a tomar algo y demás. Y un buen tip que me he encontrado por casualidad, al final, quizá la conversación con un barman suele ser más natural que con cualquier otro oficio de hostelería, como que surge, te dan pie a que surja, ¿qué haces aquí? ¿No? A veces te preguntan ellos mismos qué haces aquí, porque por educación y porque les gusta saber y porque ven mucha gente pasar. Y muchas veces me ha pasado que acabas hablando, pues sí, es que vengo porque voy a cenar Pues muchas veces la finalidad de nuestros viajes es precisamente comer o cenar, ¿no? Y acabas hablando, hombre, ¿vas a no sé cuánto? Pues déjame que voy a mandar un mensaje ahora mismo avisando que vas, porque yo soy íntimo amigo de un camarero, de un cocinero, y de repente te encuentras como que el barman ha sido tu puerta de entrada, o tu gran puerta de entrada al restaurante que tienes la visita luego, o al día siguiente, o lo que sea. Y a mí esto últimamente me ha ayudado mucho, ¿no? Que luego llegas y te reciben, sí, que me acaba de escribir fulano, que vienes aquí solo para cenar en nuestro restaurante, qué ilusión, vas a ver la cocina, te hemos puesto esta mesa, hemos preparado un plato extra, o lo que sea, ¿no? Un tío que ha ido a este bar antes, que encima viene, o me cuentan que viene a viajar solo a visitarme, pues es algo que desde luego reciben con mucho cariño. Hay quizás no es tan entretenido, pero la parte de los niños creo que es algo importante como tip. Es decir, yo creo que muchas veces cuando los aficionados también creemos que ya un niño puede ir a un buen restaurante desde los 2 años y es un gravísimo error. Entonces yo creo que también hay que jerarquizar bien en las expectativas de llevar niños a restaurantes, ¿no? Sobre todo, primero, porque ellos no es su entorno y no se lo van a pasar bien, porque es un verdadero peñazo, pero luego encima es que tú vas a sufrir, te va a crear frustración, ¿no? Y yo creo que sí que es importante. Hay veces que me voy con los niños para que conozca a Zuero, a Echevarri y tal. Pero ¿por qué le haces eso al niño? ¿Y por qué te haces eso a ti? Una pareja lo solucionó, quizá no tenía el mismo problema. Una pareja de clientes de un restaurante 3 estrellas español, que apareció, tenía una mesa para 3 y aparecieron con un oso de peluche rojo al que hablaban
y el menú lo pidieron para 3. Y entonces claro, esto me lo contaba uno de los jefes de sala. Mira, de repente aparecen estos con un oso de peluche, le ponen en el asiento, le empiezan a hablar como si fuera una persona más de la mesa. Y entonces cuando les fuimos a preguntar qué hacían con el menú de degustación, dijeron, no, es para 3. Y entonces les servían todos los platos les servían al oso de peluche rojo. Y entonces ellos preguntaban, pero eso, cuando ya acababan ellos el plato, ¿se lo podemos retirar? Y yo, sí, ya ha acabado, ya ha terminado. Y así se hizo un menú de degustación, el oso de peluche rojo. Creo que no tomaba vinos, eso sí. Cosa no tomaba más vinos. siniestra. Es Maravilloso. ¿Y nunca supieron la razón? No, y luego no volvieron a aparecer, pero eran asiáticos. cosa Y más claro, imaginaos el Bueno, igual había un descojono que niño tenían. dentro. Igual sí había una persona mirando. Ya, pero eso también además parece como un poco, ¿no? Tirar la comida y cosas. Bueno, pero, es terrorífico. Es terrorífico. Es trabajar a la un acto de gente. frivolidad máximo. Claro, por eso, pero es súper inquietante además. Y claro, te pilla tan fuera de juego que, claro, tampoco te vas a negar, ¿no? Claro, pues dices, bueno, pues a lo mejor este oso es importante para ellos por lo que sea, y dices, mira, mucho que perder y poco que o sea, mucho que perder y poco que ganar si les digo que no. O sea, entonces sí. Pero el tema de los niños es interesante porque, claro, hay una parte ahí, ¿no? De que dices, ¿hasta qué punto quiero que mi hijo empiece a valorar estos sitios, estos lugares que a mí me han hecho muy feliz o que me gustan? ¿Hasta qué punto puedo generar todo el efecto contrario, ¿no? Que acabe detestando todo lo que tiene que ver con esto porque le ha cogido manía, porque ha ido con su padre y se lo han metido como con... Yo creo que ahí está, o sea, vamos, yo que tengo hijos, tengo clarísimo el momento en qué sitios empezar, dónde hacer las pruebas, siempre cosas cortas y controlables, si puede ser la mesa que menos moleste al resto y mejor si es un reservado. O sea, yo creo que, pero por lo que decía Borja, pero casi por mí, porque creo que ir a un gran restaurante con ellos es un acto egoísta de los padres. Ojo, hay niños que aguantan perfectamente toda la comida y genial, ¿eh? Pero que es verdad que en el momento en el que puedan perjudicar un poco a la mesa de al lado, es un problema y es una faena, porque evidentemente los padres quieren conocer ese restaurante a toda costa y como aficionados es su gran ilusión, pero yo creo que intentar equilibrarlo por el bien de todos y de ellos mismos es... Sí, a mí me pasó una cosa muy curiosa en Mugaritz, además Mugaritz específicamente porque, bueno, es una propuesta gastronómica que polariza y que va al límite y es... había en la mesa al lado tenía unos padres con una niña que debía tener unos 6 años, 6-7 años, y yo dije, bueno, ¿cómo estos padres traen a esta niña a Mugaritz, ¿no? Pues, macho, había sido al revés. La niña había pedido por su cumpleaños ir específicamente a Mugaritz. La niña, de verdad, era emocionante ver cómo se emocionaba con cada plato, lo expresiva que era. Bueno, apareció Andoni, se puso a llorar la niña y era magia ver la cara de esa niña y los padres estaban que no sabían dónde meterse porque no entendían nada de lo que era Mugaritz y iban por la ilusión de la niña, que fue de verdad uno de los momentos mágicos de mi vida en un restaurante, ver a esa niña con esa cara de ilusión, con esa cara... ¡Buah! ¿Qué tal? Y fue al revés. En este caso fue al revés. Los padres pensando lo que se nos viene encima. Si con 6 años pide ir a Mugaritz por su cumpleaños. A chupar una piedra. Y dice, se notaba que habían hecho un esfuerzo y que, que era una cosa especial, ¿no? Yo estaban diciendo, bueno, esto no podía ir a Telepizza como todos los... Tiene que ir a Mugaritz. No, igual es su próxima excentricidad, ¿no? Sí. Que ir a Telepizza como contraste con Mugaritz. Sí. No, pero vamos, es que lo de los niños es delicado siempre. Pero también es verdad que a veces eso te emociona. A mí otro día también en un vuelo tenía detrás de mí justo, mientras embarcamos, a una niña que era su primer viaje, su primer gran viaje, su primer viaje internacional. Iba a París yo. Y estaba fascinada con todo. Las cosas que tú ya más aborreces, ella los veía, claro, por primera vez y estaba emocionada, nerviosa, entusiasmada con toda la aventura que suponía viajar. Y no perder eso de vista también es bonito. Entonces también es por eso decía que es un poco a veces
arma de doble filo, ¿no? Sí. Ver Mugerch a través de los ojos de un niño también es bonito. Sí. Sí. Igual que antes, yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, que joder, las zonas turísticas a mí siempre me dan alegría porque el turista está siempre en una actitud positiva, ¿no? Tú siempre que estás viajando estás en una actitud positiva y feliz y estás descubriendo cosas y tal. Entonces a mí pasear por zonas turísticas, lejos de agobiarme, a veces me da como paz y tranquilidad, porque está todo el mundo en una actitud alegre, contenta, ¿no? Que la actitud que tienes tú también cuando viajas y conoces un restaurante o ves algo nuevo que incluso dices, ¡guau! Esto es imposible verlo en España. Luego seguramente ellos lo piensen de otro sitio, pero que es verdad que tu actitud es importantísima. Y luego, antes que hablábamos de las recomendaciones, lo pensaba, joder, me escribía, y lo digo porque Mugerch quizás sea un buen ejemplo, que nosotros que escribiendo en redes sociales tenemos una gran responsabilidad, porque yo hace poco que he estado precisamente en Guy Savoy en París, que hablábamos antes, y me escribía un seguidor y me decía, hemos reservado en Guy Savoy para ir con mi pareja, nos hacía una ilusión increíble porque vimos tus fotos, y yo me agobié porque dije, jolín, si es vuestra primera vez en París, quizás Guy Savoy no tenga que ser vuestra primera opción. O sea, creo que tienes que conocer todas estas cosas para entender Guy Savoy, para disfrutar Guy Savoy, o al menos para llegar con el nivel de conocimiento. Tienes que ir a hacer una hora de cola para un croissant de Cédric Grolet, ¿no? Claro. Instagram que No, ha sido... Bueno, el otro día, como eran las huelgas, pude ir a la tienda, hice un walk-in, me metí en la tienda y me fui, porque no había colas, porque no había gente en la calle, estaba todo tomado en París. ¿Y qué te pareció el sitio? Bien, fantástico y muy bien ejecutados, perfecto. Alveolado perfecto, el crujiente, todo era alucinante. Sobre todo es un animal comunicando el día. No hay una cosa te puedes igual. quedar viendo horas sus vídeos. Pero esto es un tip muy importante. Yo creo lo que dices, Guille, o sea, creo que es fundamental. O sea, hay restaurantes a los que hay que ir en determinadas épocas del año. Yo tengo dos preguntas ahora también. Una es, por ejemplo, tú cuando... Perdona que vuelva al tema, pero cuando hablas con Keira Knightley... sale mi nombre. No. No, por ejemplo, cuando tú preparas a alguien algo, o tú también, Guille, que haces un montón de cosas de estas, preparas una guía express para alguien que le gusta todo esto. Claro, vosotros también, ¿cómo la preparáis? ¿O qué tenéis en la cabeza de querer recomendar sí o sí? ¿Cuáles son vuestras reglas internas también? Yo creo que es preguntar. O sea, yo creo que es preguntar. No es lo mismo... porque te la haga ella, entonces, ¿no? Los gustos que tenga, por ejemplo, Dua Lipa, que Kira, ¿no? Que Kira. Dua Lipa también. También. Dua Lipa, es eso te lo cuento después. Pero bueno, en este caso es que él tenía un briefing muy claro, que es le encantan los bistros, le encanta el vino hasta, o sea, de forma enfermiza a ella y a su marido. Le puedes ir tú a abrírselo con un... Ya, me hubiera gustado, pero es que encima abrirle con un Durán. Con Durán, para bañar aquí. Para que tenga la experiencia Matoses completa. Pero yo creo que es información, o sea, es información. En este caso no quería nada de fine dining, no quería estrellas Michelin y claro... Entonces, ¿Y hasta qué punto algo español o no tan español? Justo, yo creo que es fundamental el... ¿Era para Madrid o era para España? Era Madrid. Dinos alguno, por si nos la encontramos. Bueno, a ver, sí, pues ¿dónde mandarías a alguien que le gusta mucho el vino y los bistrós y tal? Y pues Angelita La Buena Vida, es que Angelita yo lo conocía. La Buena Vida, Sacha, Tasquita de enfrente, Salesas, de Cueñas. Uh-huh. También un poco de más comida, otros más vino, bueno, Yeah. En fin, un poco así de... Sí. A mí me contaron una historia que creo que la puedo contar ya y si no, me da igual. Daniel Craig vino aquí a promocionar una película de James Bond y el tipo exigió, o sea, dijo, oye, me gustaría tomarme una cerveza en un sitio irlandés, en Madrid, pero me la quiero tomar solo. Entonces, cerraron un sitio muy transitado, un pub irlandés de estos, y él estuvo en una mesa sentado como 2 horas tomándose una cerveza solo en un sitio irlandés. No sé por qué, si le evocaba algo, si le gustaba el ambiente, pero, o sea, se me hace muy extraño querer ir a un sitio
y vaciarlo para poder tú tomártelo tranquilamente, ¿no? O sea, Sí, parece- es un poco raro. sí, sí, parece una cosa... Solo faltaba un oso de peluche rojo al lado. Sí. Hombre, yo creo que yo creo que por mucho muy famoso que seas, mucho esto que tengas, yo creo que al final no te puedes perder la verdad. Yo creo que de hecho, yo creo que incluso en determinados sitios normalmente no te dan la lata, ¿no? O Nada, sea, nada. Si yo creo que al revés, la gente... es mira- bastante respetuosa, yo mira creo. un poco a ver qué... Pero que hay un juego de miradas, ¿no? De mira, está ahí y tal. Pero que la gente suele ser respetuosa luego. Sí, En el fondo. Sí, además, sí. Joder, es violento acercarte a alguien que está tan a gusto en un Claro. bar, e incluso o sea, sí, cuando más informal a veces más te hace hasta dudar de si es o no. Sí, sí, sí. ¿Sabes? sí. Es él, no es, Se parece. se ¿no? parece, es un poco la... ¿Tú habéis tenido algún encuentro? ¿Habéis visto a alguien así conocido en un restaurante hace poco o algo así? Joder, a ti que te gusta el arte, a mí me pasó el otro día una cosa, joder, de esas que te llena de, joder, me llenó un huevo. Miquel Barceló, pues es para mí, digamos, de los artistas plásticos españoles vivos, hombre, para mí es un genio. Y bueno, no tengo obra suya, evidentemente, pero sí que tengo todos sus libros y le he seguido toda mi vida y todo. Y entonces el otro día estaba en Echevarri y entonces estaba Telmo Rodríguez y entonces veo que está comiendo. Digo, pues le voy a llevar un vino a Telmo, ¿no? Y entonces está comiendo con un señor y de repente cuando me acerco veo que es Miquel Barceló. Y entonces, nada, estoy el vino tal, y entonces Telmo dice, pues no sé si conoces a Miquel. Digo, sí, sí. Y dice, no, pues este señor es Matoses. Tal. Y dice, hombre, te sigo desde hace 12 años, me encanta todo lo que pones y tal. Voy a todos los restaurantes que dices y tal. Y digo, joder, increíble, ¿no? Y me dejó, joder, primero me henchí de orgullo pero luego decir, joder, ¿no? Al final todos necesitamos fuentes, todos necesitamos consejos para ir a los sitios. Y joder, me sorprendió muchísimo y me llenó de orgullo, joder. No, es Imagínate, bonito, ¿no? es bonito, Un tío como Le este. haces una lista también a Miguel. Sí, sí, sí. De hecho, está ahora en Japón y le he dicho algunos sitios. Has A dado los dos que ir. soplitos así de Matoses, dos, Sí, así, dos sitios así especiales. ¿Y cuáles han sido sitios que se han gustado últimamente mucho? Antes has hablado de Table, que te decepcionó un poco, ¿no? ¿Qué sitios os han gustado así muchos en vuestro recorrido internacional o nacional también? Si tenéis alguna sugerencia, algún sitio que se haya sorprendido o que hayáis descubierto hace poco, que está en este circuito de sitios que van cocineros y que quizá antes no tenéis en el radar y que ahora ya lo habéis incorporado. Bueno, yo creo que es importante hablar en Madrid de Osa, que es el proyecto de Jorge Muñoz, que era el cocinero de de Picones de María, justo. Que y fue un abierto- bombazo, Picones de María. un Fue como bombazo. para gente muy que le gustaba esto. De repente hubo unos meses que estaba... Sí, además tenía 4 mesas y era imposible de conseguir. Entonces se convirtió en un sitio especial y eso le dio una reputación que ha sabido llevar muy bien. Yo creo que a un entorno quizás más de fine dining en el restaurante que abre dentro de poco, si no ha abierto ya, en el Manzanares, que hemos tenido la suerte de ir al Friends and Family, digamos, y es maravilloso. O sea, es maravilloso, es una cocina muy limpia, muy rotunda, ¿no? Muy natural, y sobre todo con mucha personalidad. Yo creo que es un proyecto que va a ser el proyecto más importante de los últimos años en Madrid en la parte de fine dining sin ninguna duda. A mí últimamente, bueno, yo varios, quizá más en España. Es verdad que en Francia conocí alguno que estaba muy bien, pero en España, por ejemplo, Nublo, De La Rioja. en La Rioja, Sí. es un sitio que merece totalmente la escapada. Bueno, el cocinero que está al frente fue jefe de cocina de Mugaritz durante muchos años. Mi y amigo, es un- mi amigo Luis se casó en La Rioja, tú le conoces, Guillermo, Claro, y sí, le gusta- mucho. hizo una especie de cena especial o con amigos que yo no pude ir porque tenía, no sé qué tenía yo.
y lo hicieron en Nublo. Y me dio muchísima rabia perdérmelo. Me acuerdo de esto que me lo contaste, que tuviste que ir el sábado. Además, lo bueno que tiene es que como es ya destino, y es verdad que tienes ahí las bodegas y tal, además tiene un restaurante informal, que además esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Que puedes ir por la noche a Nublo y luego al día siguiente o hacer la comida en Los Caños, que es el informal, que está súper bien. Así últimamente también me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, Mesón Sabor Andaluz, que es un restaurante también de un ex jefe de cocina de Ricard Camarena. Mesón Salón Andaluz se llama. Sí, absolutamente Sí, está en Ronda. fabuloso. Una cocina buscando la esencia. Alcalá del Valle es el pueblo, ¿no? Alcalá del Valle, sí. Es el maravilloso. último pueblo de la serranía gaditana antes de Málaga. Y es un restaurante, o sea, sobre todo la cocina es esencia pulcra, neta, sabores muy definidos, de verdad, fabuloso. Y quizá también, no sé, ¿qué otros sitios nos ha...? Bueno, yo en Londres, estamos hablando del viaje, creo que hay un restaurante que hay que conocer sí o sí, que Borja ha ido muchas veces, yo no lo conocía, que se llama Wilton's, que está en Jermyn Street, en la calle de las zapaterías y de las sastrerías, y es maravilloso, ¿no? Es como un clasicazo de inglés, de comida inglesa tradicional, súper elegante, y sobre todo también la gran decoración son los clientes, ¿no? Que son todos como lords ingleses, con un fachón espectacular, y la comida... No, de esos sitios especiales, que vas a Londres, ves El Último Grito, pero yo creo que también muchas veces se te olvida visitar Wilton's, ¿no? Que eso sí que no te lo encuentras en ningún sitio del mundo. Eso es muy Guille Dávila. Cuando ya te has pasado todos los restaurantes del mundo, ya buscas la excentricidad, los salones perdidos, la cierta ya decadencia estudiada. Ya. Cuando te has pasado de los restaurantes, ya vuelves a lo... Todo es muy homogéneo ahora, ¿no? En el mundo entero. Entonces, las cosas que tienen verdad y profundidad son las que nos emocionan. Y Wilton's es una de ellas. Y luego Nairod en Barcelona. Es verdad que últimamente en Barcelona está en un momento extraordinario. Yo creo que también la ciudad se está recuperando y la parte gastronómica se ve mucho. Es verdad que también hay una parte de cierta... un poco el éxodo de los grandes restaurantes, pues parejas del barrio, de Can Roca o de estos, que de repente se independizan y son una parejita con un bistró de 5 mesas, tal. Esto hay como 8 o 9 aperturas en Barcelona. Nairod, yo creo que es un restaurante fabuloso también, es tipo bistró, es una cocina muy íntima, muy apegada a las materias primas, y Rusty, el cocinero que está detrás, es sencillamente un tipo excepcional y un pedazo de cocinero impresionante. Eso a la lista habitual de Hermanos Torres, Alquimia, Tancas del Citrus en Tarragona, que hemos estado también últimamente, que está muy bien. Bueno, Vis a Vis en Barcelona, que es un caso parecido a antes que comentaba Borja de París, que es un gran gourmet que tenía un blog que se llama Brian Sabarán, creo que se llamaba, y era abogado, y lo dejó todo y ha montado una barra, que es una especie como de tasquita de enfrente, pero en formato barra, con 2-3 productos, y está él solo, de cocinero y de camarero y de sumiller y de entiendo lo de Vis a office. Vis, entonces. Sí. Son 6 comensales, yo creo que caben en la barra, y es él, y te pone lo mejor del día en elaboraciones, y a mí me encanta, me parece también de sitios, tiene rollo, se come genial, es divertido, mola mucho. Sí. Y un plato, algo así raro que hayáis probado últimamente, no digo raro de excéntrico, sino algo que vosotros sois muy de esto, además de que digas, no me puedo quitar la cabeza esto, me encantaría volver a probar dentro de poco, me encantaría volver a tomar esto, tengo ganas de volver a probar, llevarme a la boca esto que me ha sorprendido y me ha encantado. Bueno, el otro día nos pasó a ti y a mí, ¿no? En Lana, con La Molleja, nos quedamos ahí con ganas de más. En La Molleja con caviar de Lana es un bocado de esos que te deja... Estamos hartos de ver caviar como topping, y justo ahí parece que tiene, parece que tiene sentido. Te deja, te choca, te impacta, ¿sabes? Sí. Es como no quieres comer nada más, te quieres quedar ahí con ese sabor y terminando una botella y tal. Sí. Pues no sé. Bueno, perdón. Sí. Yo estoy totalmente noqueado con... He estado en Berto hace muy poco, en el Grove, que es una de las mejores marisquerías probablemente del mundo. Lo mejor de las costas gallegas y demás.
y nos puso algo tan sencillo como una volandeira y una zamburiña, que no es lo mismo. Lo que pensamos lo que la gente piensa que es una zamburiña realmente es una volandeira. La zamburiña es negra y es muy difícil verla. Y nos puso las dos, volandeira de verdad y zamburiña de verdad. Yo he tenido la suerte de tomar muy buenas zamburiñas, pero creo que nunca había tomado una volandeira como me tomé allí. O sea, me pareció emocionante. Es un sabor a mar, el agua que suelta el bicho es... Bueno, se me ponen los pelos de punta recordándolo. Es que nunca has tomado nada. O sea, cuando tomas algo de lo que tienes referentes y te das cuenta que nunca antes lo habías tomado... Que llevas toda la vida equivocado. Claro, es como... Es la mayor volada de cabeza que puedes tener, que es... Y de verdad, es un momento de reflexión que dices, no he tomado nunca una volandeira, realmente. Ni por punto, ni por calidad, ni por absolutamente nada. Berto, la realidad es que es un sitio en el que te ocurre eso con más platos. Pues que prácticamente con todo. Nunca te has tomado una centolla, nunca te has tomado... Claro, pero en esos sitios a mí me crea un poco de ansiedad porque hay tantas cosas apetecibles y que suenan tan bien en tu cabeza y que quieres probar... que estás siempre como un poco de... Lo bueno es que Berto te lo organiza muy bien. Sí, o sea, yo es que te lo organiza muy bien. Este tema, es que hay también un cambio, ¿no? O sea, yo creo que también antes, todo este tema, llamémoslo restaurantes / marisquería, tú tenías que pedirte una ración, pero una cosa que está pasando, y lo vemos en Los Marinos, lo vemos en La Milla, lo vemos en Hermano Salva, todos estos restaurantes, por supuesto en el FM, en Berto, es que ya... Lo que te hace es tú dices, bueno, a ver, ¿qué quieres tomar? Yo quiero tomar esto. Pues te da una pequeña degustación. Entonces, si luego quieres más, te da más. Pero de momento pues te va a dar almejas. Oye, joder, pues me apetece almejas en salsa verde, al vapor y crudas. Pues te voy a poner una y una, ¿no? Entonces, eso está también cambiando mucho en la narrativa de los restaurantes. Son mucho más flexibles. Y yo creo que esa parte de degustación, y Berto lo hace genial. Antes a lo mejor tenías que tomar 12 zamburiñas. Sí. Y luego no te puedes permitir pedirte 12 ostras, 12 almejas, 12 tal. Y ahora puedes tomar una secuencia de bivalvos flipante. Luego, si quieres, ya te pides lo que decía Borja, 3, 4 más. Pero incluso poder probar una centolla pues un poco más pequeña si eres 2. Poder tomar luego incluso un pescado, o sea, y el pescado te da una trancha y no te lo tienes que tomar entero para que puedas tomar uno a la gallega y otro frito quiero exprimir al máximo mi visita aquí, ¿qué puedo hacer, no? Entonces al final, y luego también como ejercicio pedagógico, incluso para turistas, volver a sus países de origen y poder contar toda la riqueza del mar gallego en una visita a un restaurante es flipante. ¿No? Y que a veces no te vas diciendo he tomado 2 cosas o 3 porque no podía, porque no iba a pedir una barbaridad, y claro, al final poder tener lo que dices tú, una visión más amplia de lo que te puedo ofrecer es divertido. Fíjate, en Vis a Vis, cambiando un poco de historia, pero que es parecido, en Vis a Vis en Barcelona hace una cosa muy chula, que es que si a alguien le apetece abrir una super botella, él le pregunta al resto de comensales si la quieren compartir. Y entonces se la toma toda la barra a la botella y luego reparte el precio de la botella entre los 8 comensales. Entonces te has bebido una super botella repartida entre 8 comensales que además acaban siendo amigos tuyos con los que te vas a lo mejor luego a la coctelería del lado a terminar la velada. Y me parece una cosa chula porque dices, joder, igual estoy con otra persona y no me veo abriéndome otra botella. Ellos tampoco tienen el rollo este del maridaje ni nada parecido. Y es como ese rollo de compartir, de repartir gastos. Tampoco te pones a ver si el de al lado se ha bebido 2 copas más que tú o menos, ¿no? Es como... Marcando... Claro, ya, oye, ya. Sí, ya que está... Haciéndole así con la copa. Sí. ¿Y tú tienes algún... o solo reservas a Dua Lipa? Solo reservas a Dua Lipa. No, es que ha habido bastantes bocados últimamente. Mira, ayer un guiso de cardo y alcachofas que tomé en la Manduca Zagra, absolutamente maravilloso. Unas espardeñas tratadas como una carbonara en Sape de Espuyol, Menorca. Antes has hablado de Osa, un salmonete en tempura. Que era bueno como una parte de sí, lo desespinan y como que lo pegan los lomos, es impresionante. Eso en Osa. Absolutamente memorable. Luego también
también he tenido este año hubo un plato de diverso de los del inicio del menú que también vi una nueva etapa de David y creo que de verdad creo que está en su mejor momento de su historia. Que ahora se va a cambiar dentro de poco, ¿no? Ya, dicen. Eso... Bueno, yo creo que todavía falta. O sea, falta sobre todo porque las obras son considerables, son bastante considerables y quiere hacer algo verdaderamente especial, ¿no? Y que de verdad... ¿Habéis ido a Rabioso? Sí. Yo también he ido, sí. Sí, a mí me gustó bastante. Me gustó. Fui al principio nada más abrir y la verdad es que me gustó bastante. Me recordó mucho a ese punto un poco como eso, más digamos informal, aunque es igual de minucioso y de perfeccionista al primer diverso, ¿no? Me recuerdo ese punto así el como que estaba más... en la calle Pensamiento. Sí, antes Manuel... Por Puerta de Toledo ahora, ¿no? Manuel Camaño, no, estaba en Tetuán. O sea, en Tetuán, perdón. Pues oye, como siempre me lo he pasado fenomenal charlando con vosotros, Guille, Matoses. Ahora me cuentas también qué tal de vinos con Dua Lipa, si fue divertido la experiencia. Una mujer maravillosa, de verdad, ¿eh? Es verdaderamente excepcional y sobre todo naturalidad. O sea, que te imaginas que va a ser una superestrella con aires de una tía absolutamente normal, hablando de vinos por encima. Bueno, le gusta mucho el vino. ¿A Dua Lipa también? Sí. Y a su padre, ¿no? Un Auvergnat, un Rinaldi, un Tretine, o sea, de un año bueno. El padre es el que le ha metido esto, y la verdad es que tiene una historia preciosa. El padre porque, tuvo que huir de Albano-Kosovar, tuvo que huir de su país, se fue a todo esto, bueno, me lo explicó, se fueron a Londres. Él tenía una banda de música en su país y entonces se puso a trabajar como runner en una empresa de producción musical. Sí. No sé si era pues la que sea. Y la madre era limpiadora. Y el padre, pues poco a poco fue pues trabajando tal, y entonces conseguía que su hija hiciera prácticas de música pues con la gente que conocía y tal. Claro. Y a través de ahí le metió la música y bueno, es una historia de superación maravillosa, ¿no? Y los dos, bueno, absolutamente naturalidad, y ella era fantástica. ¿Y dónde estuviste con ella tomando algo? En Gresca, en Barcelona. ¿En Gresca? En la barra de Gresca. En la barra de Gresca. El grupete de Borja de ahora, ¿sabes? Dua Lipa, Yaquemus, tal, ¿sabes? Keira. Mi gente. Es mi nuevo grupo de amigos. Sí, cuando ya les llamas por su nombre de pila. Sí, claro. Ya. Keira. Sí. Dua. O como esa gente que llama a Lady Gaga por su nombre de verdad, ¿no? Que es como más... A mí me deja. Sí. A mí me deja llamarle. Exacto. Pues oye, mil gracias por venir y ahora vamos a tomar algo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.